Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Raconto, lecciones que construyen un presente. En ocasiones anteriores habíamos conversado con integrantes de la mesa de la Cámara de Diputados, pero ahora era el momento ya de conversar también con quienes representan al otro sector, a Chile Vamos. Y para eso nos encontramos hoy con el diputado Osvaldo Urrutia, a quien le agradecemos su presencia y las ganas de participar en esta conversación, diputado. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este nuevo programa del canal de la Cámara de Diputados. Sí, pues había que dar también un poco las otras opciones, porque los integrantes de la mesa, podemos comentar, pertenecen a la nueva mayoría, pero es necesario también abrir este espacio de conocimiento sobre quiénes integran la Cámara a los parlamentarios de la llamada oposición. Pero, diputado, antes de comenzar esta conversación, ¿le parece si revisamos su ficha para que la gente pueda conocer quién es Osvaldo Urrutia? Como tú quieres. Osvaldo Urrutia Soto, militante de la Unión Demócrata Independiente, fue electo como diputado por el Distrito 14 en las últimas elecciones parlamentarias, representando a las comunas de Viña del Mar y Concón, pertenecientes a la región de Valparaíso. En la ocasión resultó electo con 38.005 votos, lo que equivale al 26,44% del electorado entonces de este distrito. Diputado, usted me comentaba, ha vivido en Valparaíso desde que llegó a la región justamente a cursar sus estudios en la Universidad Católica, ¿no? Sí, en la Universidad Católica de Valparaíso, que llegué acá en el año 71 a estudiar construcción civil. Allí después, posteriormente, conocí a mi mujer, que estudiaba Derecho, con la cual nos casamos y tenemos hoy día cuatro hijos grandes, ya todos profesionales, dos de los cuales estudiaron también en la Universidad Católica de Valparaíso, así tenemos una importante influencia en la Católica de Valparaíso en nuestra familia. El diputado en años bien complejos se vino además a la región a estudiar en la universidad, me refiero en términos políticos, fueron años en donde el país estaba bastante convulsionado bajo la presidencia de Salvador Allende. ¿Cómo recuerda usted ese periodo? Fueron 3 años muy complejos. Mis primeros 3 años de universidad, entre el año 1971 y 1973, fueron años difíciles. Había recién asumido el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza. Fueron años, desde el primer año, muy conflictivos. En la Federación de Estudiantes la lideraba el Frente de Estudiantes Revolucionario, que era la filial estudiantil del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Nosotros dimos una férrea lucha, una pelea seria por conquistar la Federación de Estudiantes. Ocurría algo similar a lo que ocurre hoy día, que muy poca gente iba a votar. Posteriormente logramos que gran parte del alumnado fuera a votar y conquistamos la Federación de Estudiantes el año 72 en una alianza con la Democracia Cristiana. Ahí salió electo un amigo que conservo hasta el día de hoy, Ramón Alfaro, y posteriormente nos lanzamos solo en esta aventura a fines del año 72 a una nueva elección y fue electo un candidato del movimiento gremial universitario, movimiento que habíamos fundado el año 71 en la Católica de Valparaíso. Diputado, ¿con qué valores justamente llega usted, valores políticos? ¿Cuáles son los ideales que lo motivan justamente a comenzar esta carrera por llegar a la Federación de Estudiantes? Nosotros cuando llegamos a la Universidad Católica nos toca una universidad y un país muy convulsionado, en que estaban muy radicalizadas las opiniones políticas, unas y otras querían pasar por encima, no se respetaba la opinión, el derecho a opinión, en fin, era una situación compleja, el diálogo era muy violento en la universidad, incluso yo te diría que hasta muchos estudiantes andaban armados en la universidad, no solo con palos, sino con armas de verdad. Aquí frente al bandejón central de la Católica de Valparaíso, mientras unos nos tomábamos la universidad, otros replicaban con balazos. Hay toda una historia construida en torno a la toma de la Universidad Católica y los hechos que hubo o que ocurrieron allí. O sea, era un diálogo muy crispado, yo diría que mucho peor de lo que hoy día existe. Y en ese escenario tan crispado, ¿cuál era la motivación que tenían un poco? Bueno, aparece el movimiento gremial de la Universidad, el movimiento gremial liderado por Jaime Guzmán, que ya había tenido un año antes o 2 años antes un inicio en la Católica de Santiago. Y Jaime viene muchas veces a conversar con nosotros y nos da esta como tercera vía, que no era ni el Partido Nacional, ni de la Democracia Cristiana, ni de la izquierda, ni de la Unidad Popular. Que es decir, mira, los organismos intermedios entre el hombre y el Estado deben ser apolíticos y deben trabajar y pelear por los derechos de los gremios. O sea, todos los organismos intermedios, no solamente los gremios, los sindicatos, las agrupaciones de profesionales o los colegios profesionales, no debían en su diario quehacer inmiscuirse o alinearse con una determinada
ideología política, sino deberían defender, y estaban hechos para defender los intereses de los asociados, de los gremios. Y eso nos pareció a nosotros atractivo, porque era una visión nueva, una visión novedosa, en que no era necesario para ser estudiante de la universidad tener una militancia en un determinado partido político. Por lo tanto, nosotros queríamos pelear por nuestros derechos como estudiantes. Nos parecía que... ¿Cuáles eran esos derechos que ustedes sentían que estaban siendo vulnerados en ese escenario? Nosotros lo que buscábamos era una buena calidad de la enseñanza. O sea, lo que nosotros buscábamos era que las carreras profesionales que nosotros estábamos estudiando, las mallas curriculares, las asignaturas, los profesores, los laboratorios, el equipamiento y todo lo que es la infraestructura fuera de la mejor calidad posible para que nosotros cuando saliéramos a la vida profesional tuviéramos las herramientas necesarias para poder desempeñarnos. Entonces lo que queríamos era pelear por eso. ¿Ya? Las universidades en esa época tenían además bastante poco equipamiento. Los laboratorios, en fin, eran bastante precarios. ¿Ya? Y muchas veces, los profesores a veces nos reunían los requisitos que nosotros exigíamos, no nos gustaban y queríamos pelear por esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la ideología política. Si faltaba, ¿no?, computadores para poder nosotros hacer nuestros trabajos, para tener acceso, no tiene que ver con una ideología. Tiene que ver... En ese camino justamente es que finalmente logran entonces llegar hasta la Federación de la Universidad Católica. ¿Y en qué año fue eso? ¿Y cómo se relaciona esta participación cuando ya viene finalmente el golpe del 73? Las elecciones de los presidentes de federación siempre se hacían como en octubre o noviembre del año anterior al que asumían, porque generalmente los asumían en marzo del año siguiente. La última elección en que participamos fue en noviembre del año 72, que era para elegir al presidente que iba a salir electo a partir de marzo o que iba a ejercer. Y ahí logra llegar y ahí nosotros elegimos a una mesa totalmente gremialista, en que esa mesa sale electa y empieza a dirigir los destinos de la federación. ¿En qué yo siempre yo trabajé vinculado a la federación, llegué a ser secretario general del movimiento gremial, participaba como dirigente estudiantil, pero no fui parte de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes, aunque sí fui un dirigente bastante activo en el movimiento gremial universitario. Y en ese escenario, como dirigente gremial universitario, llega un momento que marca la historia de nuestro país y que inevitablemente genera un antes y un después. ¿Cómo se lo vive Osvaldo Urrutia ese momento? Bueno, la universidad, los profesores de la universidad en aquel entonces, y digámoslo con franqueza, muchos pedían una intervención militar, dadas las circunstancias que estaban ocurriendo en Chile. Yo me acuerdo de varias marchas que salían de la Católica, incluso a una que fue dirigida por profesores universitarios, en que todos acompañábamos, hacia el sector naval oriental, en Viña del Mar, que nos fuimos marchando desde la Católica de Valparaíso por la Avenida España y llegamos a la Avenida Jorge Montt, en que participaron miles de estudiantes pidiendo una intervención militar porque veían que la democracia en Chile se acababa, se terminaba. La toma de la universidad fue una declaración, había un letrero, yo tengo todavía fotografías que decía que declarábamos la universidad un bastión libre del marxismo. Y la gran pelea que hay el año 71, que termina con varios heridos y incluso con alumnos de nuestro sector cautivados por la izquierda, que les hacen un tribunal popular, y todo eso está establecido en la historia, y hay heridos graves y traen a trabajadores de portuarios que ingresan a la universidad y golpean a algunos estudiantes universitarios, es por la visita de Fidel Castro. Cuando el rector de la universidad, no nos olvidemos que en el año 71 el gobierno invita a Fidel Castro a visitar Chile y que se pasea durante un mes o un mes y medio por varias instituciones y entre ellas recorren las universidades. Y el rector de la época invita al Salón de Honor a una conferencia a Fidel Castro y nosotros nos opusimos porque considerábamos que era un tirano, que no podía estar en un lugar, en una universidad en que es fundamental el diálogo y en que con la izquierda no había un diálogo en esa época, menos si ellos traían a un líder a nivel internacional como era Fidel Castro, que había demostrado el intervencionismo en el gobierno chileno y por eso nos negamos a que ingresara a la universidad. Y en ese ambiente ya donde estaba todo bastante polarizado, ¿cuál es finalmente el camino que sigue usted luego del golpe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Continúa la carrera? Sí, después, mira, fue muy difícil porque la universidad después del 73, después del pronunciamiento militar, se pone muy exigente y los alumnos y las clases no habían sido muy regulares entre el 71 y 73. Entonces, nosotros habíamos hecho, por ejemplo, cálculo 1
antes del 73, cuando llegábamos a cálculo 2, cálculo 3, las bases no estaban muy sólidas. Muchos fueron eliminados por razones académicas, alumnos que habían reprobado 2 o 3, hasta tercera, lo máximo que se podía, fueron eliminados. Y esto producto de que el año 72 y particularmente el 73, durante todo el año 73 solamente pudimos cursar un semestre y con muy poca asistencia a clase. Claro. Así que los que seguimos o pudimos seguir en la universidad después, nos vimos afligidos a duras exigencias académicas en las cuales muchos fracasaron, tuvieron que cambiarse, irse a otras universidades o porque fueron eliminados por razones académicas. Después de eso yo me incorporé al mundo del trabajo, trabajé en la Armada de Chile, en mi doble condición de constructor y fui llamado al servicio activo como oficial de reserva, me fui a trabajar a una unidad de ingeniería y trabajé hasta el año 80 en la Armada. Posteriormente me incorporé a lo que hoy día es el Ministerio de Desarrollo Social como profesional, me titulé, qué sé yo, como profesional y me vine a trabajar a la Secretaría Regional de Planificación, donde estuve 3 años trabajando a cargo de municipios y de proyectos de inversión, me especialicé en el tema de evaluación de proyectos. Después de eso me nombraron alcalde en Puchuncaví. Sí. Hasta el 89, ¿no? Estuve de 6 años, mira, me iba de alcalde por 2 años como máximo, porque nos llamaron y nos convocaron a que el mismo Jaime Guzmán, que teníamos que jugarnos por esta opción, que si queríamos ser gobierno teníamos que trabajar y entregar nuestros conocimientos, sobre todo en comunas de escasos recursos, donde habían personas muy vulnerables. Yo acepté ese desafío, que en un principio, como digo, iba por 2 años, y al final me terminé enamorando de Puchuncaví y estuve 6 años. Diputado, y en esos años en los cuales usted participó durante ese gobierno, ¿cómo se vive? El ambiente no era fácil en aquellos años, fueron 17 años bastante complejos también en la historia de nuestro país, marcados también por las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se vive participar en el gobierno? Mira, yo tengo muy gratos recuerdos de esa época, sobre todo como alcalde. Yo creo que hicimos muchas cosas, muchas obras. De hecho, en mi comuna nosotros ganamos el plebiscito del sí y el no del año 89. Tengo un recuerdo como de un periodo muy intenso, de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha dedicación, haciendo muchos proyectos de inversión, construyendo colegios, consultorios, plazas y necesidades, y satisfaciendo las necesidades de las personas. O sea, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hice en Puchuncaví y hasta el día de hoy me reciben con los brazos abiertos, hay mucha gente que me recuerda, porque fueron los mejores años de mi vida, los mejores días del año y las mejores horas del día, digamos. O sea, dediqué mucho tiempo a ese trabajo, quizás en una época en que uno como profesional joven podría estar en otras actividades que quizás mucho mejor remuneradas, pero me dediqué, lo hice con mucha entrega. Y estoy orgulloso de esa etapa de mi vida. Creo que para mí no fue una etapa conflictiva ni tensa, por el contrario, yo creo que recogí mucho aprecio, mucho cariño de la gente que nos acompañó en esa etapa. Y ahora, con el pasar de los años, diputado, y los reconocimientos que hay actualmente con respecto a las violaciones a los derechos humanos que también ocurrieron durante ese periodo, ¿cuál es la evaluación que realiza usted? Bueno, yo creo que el tema de la violación a los derechos humanos es un tema muy sensible y hay que reconocerlo. Si los hubo y se cometieron muchos errores, nacen y son producto del clima de crispación y de violencia que existía antes y durante el proceso militar. La historia chilena no parte el 11 de septiembre del año 73. Pero marca una época importante. Marca, sí, un cambio en la dirección y el rumbo del país. Pero eso no es la génesis del problema. Esto es el problema desencadena y se termina quizás, o hay un punto de inflexión, como tú dices, de lo que estaba ocurriendo en el país. Pero esto parte mucho antes, incluso durante el gobierno de Fray Padre. Entonces esto hay que considerarlo en su contexto, en todo lo que ocurrió antes, en los pronunciamientos de esta misma Cámara de Diputados, de la Corte Suprema, de la Contraloría y de todos los organismos públicos que dictaron que, si bien es cierto el gobierno de Allende había sido legítimo en su ascenso, a pesar de que había pasado por un acuerdo, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales con la democracia cristiana, posteriormente estas no se habían respetado y Chile iba camino a una dictadura del proletariado. Elwin, y el gran reconocimiento a Elwin, que falleció este año, ¿no es cierto?, el presidente Elwin, yo creo que no es tanto por la transición
que además está establecida en la Constitución, ¿ya? Entre el gobierno militar y el inicio de la democracia en los años 90. Elwin tuvo un protagonismo, un tremendo protagonismo en los años 70-73. Yo, de joven estudiante universitario, asistí a una de las concentraciones más grandes que se hizo en Santiago, que viajamos desde acá a Valparaíso, un grupo de estudiantes que se hizo ahí muy cerca del Estadio Nacional. Yo nunca en mi vida había visto, y creo que no veré nunca más, una concentración tan grande en que Elwin reconoce que la democracia estaba en peligro, reconoce los atropellos que se cometían a la democracia y que la situación en Chile era muy débil en ese momento, que cualquier cosa podía pasar. ¿Y usted siente que finalmente todos esos acontecimientos fueron la suma y que finalmente fue lo que llevó el accionar de las Fuerzas Armadas durante... Obviamente, sí, el accionar de las Fuerzas Armadas no es porque un día se levantaron 4 comandantes en jefe trasnochados después y fueron y quisieron tomarse el poder. Además, no nos olvidemos, la gente le pidió a las Fuerzas Armadas que asumieran el control de la nación. Hay un expresidente, hay dos expresidentes, porque Elwin también lo dijo. Fue necesario el pronunciamiento militar para poder volver la tranquilidad al país, si no íbamos a terminar igual que Cuba, si ese era el camino. Los que nos tocó vivir no nos cuentan cuentos. Así fue. Y esto generó odiosidades, generó fanatismo, generó cosas extremas en ambos bandos. Y eso había gente que participaron en el atropello de los derechos humanos, que están confesos y están condenados, y reconocieron que en algún minuto se fanatizaron, que se llenaron de odio y que hoy día están arrepentidos. Bueno, pero eso es producto de un clima de crispación que se produjo en Chile y que no comienza el 11 de septiembre del 73, sino que partió mucho antes. Pero te cuento, para graficar que el contexto que había era de mucha violencia, el diálogo se había acabado, las opiniones que habían sobre la izquierda que gobernaba, sobre lo que esperaban para Chile, era algo similar a lo que hoy día ocurre en Cuba, lo que ocurrió en Venezuela, y nosotros que defendíamos la libertad. Esa era la gran diferencia. Perfecto, diputado. En ese contexto ocurre el 11 de septiembre, y esa es la historia que yo conozco, que yo viví, y que es la que relato a mis hijos y a todo el mundo, porque yo la vi y yo fui protagonista de esa historia. Fue su evaluación de aquellos hechos. Pero avancemos un poquito en la historia, y luego de que viene el plebiscito, justamente usted, al parecer, sale del ámbito político, del servicio público, directamente a través del Estado, digamos, y comienza un rol en el DUOC, como a cargo del DUOC, y luego también pasa como miembro del directorio de la empresa Puerto de Valparaíso, pero en el 2005, avanzando el tiempo, parece que vuelve de nuevo la necesidad o las ganas de participar más activamente en política, y hay una candidatura por el Distrito 12 en la que finalmente no logra llegar hasta acá. Pero ¿cómo fue ese tránsito de salir un poco del Estado, de la participación activa en política como alcalde, y llegar al mundo privado para luego de nuevo interesarse por una candidatura a la Cámara de Diputados? Sí, mira, efectivamente me ofrecieron asumir un cargo de importancia, que era ser director de un instituto profesional como el DUOC, que en esa época era mucho más chiquitito, no tenía el prestigio y había que prácticamente construirlo. Tenía una matrícula muy baja, eran menos de 1000 alumnos. No teníamos la sede en Viña del Mar, yo asumo la dirección en la sede de Valparaíso y nos ponemos a trabajar con mucho entusiasmo. La verdad que fue un gran y bonito proyecto en que trabajamos con mucha dedicación, que al final no me di ni cuenta, estuve 15 años. 15 años trabajando. De hecho fui director de la sede de Valparaíso, después me fui como director de la sede de Viña del Mar, después asumí a nivel de escuela en Santiago por mis últimos 2 años en el DUOC. Fue un hermoso proyecto que al final pasamos de menos de 1000 alumnos a tener cerca de más de 6000 alumnos en la región. Hoy día tenemos mucho más. Creamos muchas carreras, aumentamos la oferta de carreras educativas a nivel técnico y profesional. Y la verdad es que me embarqué en ese proyecto con mucha alma y corazón, al igual como lo he hecho en la Municipalidad de Puchuncaví, y muy satisfecho lo que hice, hasta que un año cuando sale electa la alcaldesa Virginia Reginato, a quien yo había conocido como voluntaria de la Secretaría de la Mujer cuando yo era alcalde en Puchuncaví, que me llama por teléfono, yo estaba trabajando en Santiago y me ofrece venirme a trabajar con ella como secretario de Planificación. La verdad es que al principio dudé porque por varias razones, porque era un poco cambiar de giro, de rubro, de venirme acá, pero pudo más, que era la primera alcaldesa de nuestro partido que teníamos en Viña del Mar, por lo cual todos habíamos
bogado en algún minuto, entonces dije me voy y sacrifiqué renta, sacrifiqué una cosa y me vine a trabajar con ella y fueron 9 años muy productivos de trabajo, muy intenso, en que hicimos muchas cosas en Viña del Mar, de lo cual también me siento muy contento, muy orgulloso. Creo que hicimos, en total, nosotros hicimos alrededor de 9 años cerca de 450 proyectos de inversión en todos los sectores de Viña del Mar y todavía se están ejecutando muchos de los proyectos que en esa época nosotros no solo tuvimos la idea, sino evaluamos, diseñamos y hoy día se están ejecutando. Pero en esa época donde empieza también este bichito, como le señalaba antes, esta inquietud por participar activamente de la carrera, de la vida política y lanza una candidatura por el distrito 12, que son las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. Mire, todavía la provincia de Marga Marga. Justamente, ¿qué pasa? Bueno, finalmente iba con compañera de lista Amelia Herrera, finalmente ella resulta electa, pero voy a la motivación que tiene. ¿Por qué de repente le llama la atención o decide tomar esta opción para llegar a la Cámara de Diputados? Mira, yo me defino, en realidad yo no me siento un político profesional, ya, no he vivido toda mi... De hecho, solo estos últimos 2 años de mi vida, tengo bastantes años, me he dedicado de pleno a la política, a participar aquí en la Cámara de Diputados. Yo me defino más bien como un técnico, una persona que le gusta hacer cosas por mi misma profesión. Yo estudié construcción civil, después soy ingeniero constructor, tengo un magíster en planificación urbana. Pero diputado es político. O sea, lo primero que uno tiene, quizás uno puede darle ese otro enfoque, pero es político. Hoy día sí, hoy día estoy dedicado a la política. O sea, sí, lo reconozco, pero durante gran parte de mi vida profesional yo me dediqué más bien a cosas de carácter técnico. A hacer proyectos, cuando trabajé en la educación también lo hice, cuando trabajé en la Armada, cuando trabajé en SECPLAC, en la Municipalidad de Viña. Mi vida vivía en torno a los proyectos. Para nosotros, y en mi profesión, hacer un proyecto, ejecutar un proyecto, tener la idea y ver cómo después la gente la usa, lo utiliza y le saca provecho, es casi como tener un hijo. Y de esas cosas yo disfruto. A mí me encanta, por ejemplo, cuando hacemos un puente, o repavimentamos una vía, o solucionamos un problema de agua y lluvia, construimos, qué sé yo, un consultorio, una escuela, un conjunto de viviendas. Para mí eso es lo que más me realiza desde el punto de vista profesional. ¿Y cómo se hace ese cambio justamente en donde finalmente acá estos logros o la forma en la que uno puede concretar los proyectos es a través de normas, de establecer algún derecho o algún beneficio a la ciudadanía? Por eso, porque precisamente cuando uno le toca hacer cosas que siempre es difícil, cuando nos casamos con mi mujer, un cura nos dijo, mira, tú que sabes construir y sabes lo fácil que es destruir. Construir a veces demora años, entre hacer el diseño, el proyecto y materializarlo dura. Y destruir, lo destruyes en un segundo, colocando una bomba. Eso incluso pasa con las relaciones humanas. Para mí, muchas veces me di cuenta que para la materialización de algún proyecto, la burocracia, las normas y muchas cosas eran muy difíciles y entrampaban la solución de algunas cosas. Y desde ahí viene entonces la motivación. Y de ahí empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué no cambiar la norma? Por ejemplo, el tema de los campamentos, que a mí es un tema que nos aflige y que a todos los chilenos debería afligir. ¿Por qué existen los campamentos? ¿Por qué no mejoramos las normas para solucionar no solamente el problema de los campamentos, que es angustiante y es necesario? No es posible que haya personas que se crían, que viven 20 años sin agua potable, sin alcantarillado, sin luz eléctrica, en una casa precaria. ¿Por qué si estamos en el siglo XXI? ¿Por qué esa diferencia? Y mientras otras personas pueden disfrutar de un mejor estándar, ¿por qué el Estado no es capaz de solucionar eso? Y es porque además a veces las normas entrampan tanto el camino, le ponen tantas cortapisas que la gente en el camino va perdiendo las ganas de solucionar problemas. Entonces pasa lo mismo con los loteos irregulares y con una serie de otros proyectos. Entonces yo dije, mira, a lo mejor desde el Parlamento, y eso es lo que ahora vengo saliendo de la Comisión de Vivienda y estábamos precisamente hablando con la ministra cómo modificar algunas normas para hacer las ciudades más vivibles o de mejor calidad de vida. Y esos son los temas que me apasionan, ahora que ya tengo la experiencia de haber hecho cosas, de haber construido cosas. Ir un poco más atrás. Hoy día yo quiero ir un poco más atrás para decir, bueno, mira, estos son los problemas que yo tuve para solucionar esas cosas, ¿cómo podemos solucionarlos para agilizar y para poder mejorar
la materialización de los proyectos y solucionarles, mejorar la calidad de vida de las personas. Finalmente, el distrito que le da la posibilidad es Viña del Mar y que lo escoge justamente para representarlo acá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido la experiencia de llegar, porque este es su primer periodo, de llegar y ver ya de lleno cómo es el trabajo político que hay detrás justamente de este cambio de normas que usted señalaba que era lo que lo motivó a participar acá? Mira, yo todavía estoy como en un proceso de aprendizaje, no ha sido fácil, ¿ya? Porque pasar de ser muy ejecutor en muchas materias, en cosas, de tomar decisiones, yo era una persona de decisiones diarias, de hacer cosas, de buscar soluciones, aquí todo hay que conversarlo. Hay que y justamente usted que tiene un rol en el comité, que es la instancia en donde los diputados se ponen de acuerdo justamente para ver las tablas y otro tipo de cosas en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero hoy día, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo, no solo yo he presentado y sigo siendo el parlamentario que más proyectos ha presentado en estos últimos 2 años. Creo que voy en el 125 proyectos, pero de esos aproximadamente 4 o 5 han llegado a ser ley, ¿no? Hoy día aprobamos el último en la Cámara de Diputados, que pasa al Senado, pero después quiere defenderlo el Senado, y uno pensaría que esto era más rápido, pero hay proyectos que estamos aprobando hoy día, como este, que se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Diputados, y le queda todavía el trámite en el Senado, que lo presenté cuando asumí, hace 2 años. Porque la cosa es mucho más lenta y porque hay que ser capaces primero de ponerse de acuerdo con 120 personas, con 119 personas más, porque yo soy convencerlos de que el proyecto es bueno, que va a funcionar, y después hay que ir al Senado y hay que hacer lo mismo. Y hay visiones de la sociedad, además hay visiones ideológicas, que son absolutamente distintas. Hay intereses también en las personas que dicen, mira, esto no me gusta por tal y tal razón, cámbiale esto, incorpora este otro, y al final las cosas no siempre salen como uno quiera. Pero hay que tener la capacidad, y ese es el desafío, yo creo, de ser diputado, de poder convencer al resto con buenos argumentos, de tal manera que compren la idea y también la hagan suya. Diputado, y ya para ir cerrando esta conversación, le tocó llegar a la Cámara en un momento en donde la aprobación del Congreso Nacional, tanto de la Cámara como del Senado, no es de las mejores, está bastante baja. Y además en donde hay bastante tensión en términos de los partidos políticos, tanto entre los conglomerados como al interior del partido político, y especialmente en el partido en donde usted milita. El escenario en el último tiempo no ha sido el mejor, ha habido figuras que han sido vinculadas a casos que están viéndose en tribunales. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se siente, por ejemplo, ahora también, que hay personas que están renunciando a su partido entendiendo esta...? Mira, es súper ingrato y frustrante porque la verdad es que me ha tocado 2 años tremendamente duros. Yo creo que no había ocurrido antes la situación que hoy día vive de desprestigio la clase política, como se llama, o los parlamentarios, sobre todo el Parlamento, el Congreso. Si uno mira las encuestas donde la opinión de la ciudadanía es más dura, es más drástica, es con los parlamentarios. Y yo creo que eso refleja las cosas que han sucedido con el financiamiento de las campañas políticas y otras situaciones que también resultan vergonzosas para el Parlamento. Pero mira, esto yo siempre digo es como un curso de colegio o de una escuela. Aquí habemos 120 parlamentarios. No todos son igual. No se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay parlamentarios que son trabajadores, que hacen la pega, que estudian, que son correctos, que son honestos, que dialogan, en fin, que tienen todas las virtudes para ser un buen político. Y hay otros que no lo son. Hay unos que son flojitos, que no leen pero ni un papel, que llegan a improvisar, que no se preocupan. Bueno, pero los hay y la gente los eligió y uno tiene que ser capaz de convivir, igual que en un curso de colegio. Los hay buenos y malos y uno sabe quién era el flojo, quién era el que copiaba en clase y quién era el que hacía la pega, quién estudiaba. Y eso pasa lo mismo, este es un grupo humano, somos 120 aquí en la Cámara de Diputados, muy distinto, hay de todo, hay hombres, mujeres, de izquierda, de derecha, de centro, cada uno tiene una visión y una experiencia de vida y además tenemos formaciones distintas, entonces a veces es difícil juntarse para poder ponernos de acuerdo en determinado proyecto. Pero yo le pido a la gente que no sea, que haga el intento o el esfuerzo para no meterlos a todos en un mismo saco y que haga el esfuerzo por tratar de separar o distinguir en aquellos que realmente hacen su trabajo, aquellas personas que son honestas, que se dedican con cuerpo y alma a esto, y otros que no lo hacen, y eso es lo importante. Ya, diputado, y la última consulta, ¿se postula nuevamente? Sí, yo quiero postularme un periodo más, creo que un solo periodo es con gusto a poco, y más de 2 es un exceso.
Mi compromiso es, porque hay muchos proyectos, como te decía, he presentado más de 120 proyectos, solamente he logrado la aprobación de 4 o 5, tengo que seguir trabajando por otros proyectos que me parecen que son necesarios para el país. Espero poder hacerlo en lo que me queda de este periodo y en el próximo, y después miré para la casa con la satisfacción del deber cumplido. Eso sería, diputado. Muchas gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias.